Apocalipsis la primera parte, y vamos a ver la segunda, y la siguiente ya vamos a empezar con escatología. Ya será la última doctrina que vamos a tocar, que son los eventos finales. Ahí veremos la tribulación, el arrebatamiento, la etapa milenial, la eternidad, un poco sin profundizar, como lo haremos después en Apocalipsis, pero vamos a pasar ya a ver los eventos del fin. Entonces, la semana pasada comenzasteis viendo lo que es la iglesia. He puesto aquí esto, porque no voy a poner los PowerPoint que ya mi padre os puso, pero para que nos sirva de resumen y de paso para lo que vamos a ver hoy. Bueno, todos sabemos lo que es la iglesia, y después de la semana pasada pues lo tenéis más claro. Solamente es la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que son las iglesias. ¿Viste la forma en la que se entiende en el Nuevo Testamento lo que es una iglesia local? Las diferencias marcadas serían estas. No sé si mi padre os las dio así o no, si no, si las queréis apuntar, va bien tenerlas, porque aclara un poco lo que es la iglesia en singular, es el bautismo en un cuerpo. O sea, lo uno con la respuesta esa. En el momento que uno acepta a Cristo como su Salvador, pasa a formar parte de la iglesia. Todos somos esa iglesia. Las iglesias son las locales, que según el Nuevo Testamento, como tendría que ser, lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha ido deformando, porque tendría que haber una iglesia por localidad. ¿Pero nos puedes decir así? Sí, ahora lo digo, no lo veis bien, ¿no? De aquí. No, vale. pero sí que las dio, ¿no? Sí que las dio, ¿no? Por eso. Y así. Bueno, yo lo voy diciendo, que quiera lo apunta. La iglesia es espiritual, invisible. Las iglesias es visible. Este local es visible. Cuando nos reunimos, es un grupo de personas, es visible. No voy a contar más porque ya lo hicisteis, es solo un repaso. La iglesia es universal. Cuando hablamos de la iglesia en singulares, la iglesia en todo el mundo. Cuando hablamos de las iglesias, es local, que tendría que ser la iglesia de Barcelona, la iglesia de Madrid, la iglesia, o como mucho en pueblecitos. Lo que no es normal, pero bueno, con el tiempo se ha hecho así, que en un barrio hayan 5 iglesias. Pero bueno, las cosas, al tratar de mejorarlas, a lo mejor sería empeorarlo más. Son como son. Pero la iglesia es local. La iglesia no necesita organización. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos todos los santos. Punto. La iglesia local sí que requiere organización, que es lo que vamos a ver hoy, ya que hoy vamos a ver el gobierno de la iglesia. La otra, por eso quiero que sirva de puente esto de la clase pasada a esta. La iglesia local es visible, es local, requiere organización. ¿Cuál es esa organización? Pues vamos a ver, según la Biblia, cómo tiene que estar organizada la iglesia. La iglesia en singular carece de dificultades. Teniendo claro, Cristo es la cabeza que gobierna y nosotros somos sus hijos. Sin embargo, las iglesias locales tienen y enfrentan problemas. Tanto problemas vienen y enfrentan problemas. ¿Vale? La iglesia en singular no está limitada a tiempo y espacio. O sea, empezábamos diciendo, el segundo punto, que era universal. O sea, está en todo el mundo y es la iglesia desde el Nuevo Testamento y hasta que Cristo venga. No, Herminia, escúchame y ve copiando. Olvídate de... No, olvídate de Josué. Si no, Josué, déjalo, porque si no distrae no te enterarás. Vale. No está limitada. No está limitada a tiempo ni espacio. Quiere decir que desde que comienza la iglesia en el Nuevo Testamento hasta que Cristo venga, no la segunda venida, sino cuando venga a arrebatarnos, esa no será la segunda venida, porque no pisará la tierra. Hasta ese momento es la iglesia, o sea, no está limitada ni a tiempo ni a espacio, mientras que las iglesias locales sí. Hay iglesias que empiezan hoy, se cierran mañana, se trasladan. La iglesia de hoy, por ejemplo, del pleno evangelio, no es la misma por causa de que los componentes tampoco son los mismos que hace 20 años.
ni lo serán que dentro de 20 años. Bueno, esperemos que dentro de 20 años no estemos ya aquí, pero sí que está limitada. Y por último, la Iglesia en singular puede permanecer sin ser afectada por el mundo. Puede no, es que permanece sin ser afectada por el mundo. Mientras que la Iglesia local sí es tocada por los hombres. Y cuando dice los hombres, tanto los hombres de dentro, que a veces pueden hacer daño porque somos hombres con defectos, como por el mundo. Hace poco estuvimos en una reunión de mujeres, no la del fin de semana, sino un martes que se hizo, alguna clérica, por ejemplo, vino y esto, y me llamó la atención que tiene toda la razón. A veces decimos, es que la Iglesia se va al mundo, o sea, la gente se va al mundo, y esta mujer decía, no, es que hoy en día no hace falta que la Iglesia se vaya al mundo, porque el mundo lo hemos metido en la Iglesia. Lamentablemente, en los tiempos que corren, y cuando vemos a nuestros jovencitos y cosas que antes, nos poníamos las manos en la cabeza, todo es normal. Entonces, es tocada por los hombres, lamentablemente. Pues viendo ya estas diferencias, sabiendo lo que es la Iglesia en singular, que somos todos nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos, a las iglesias locales, que es cada cual. Ahora vamos a esta iglesia local, que sí que necesita organización, ¿cómo nos dice la palabra que debe ser organizada? En primer lugar vamos a ver de qué está compuesta. Bueno, como veis aquí, el gobierno de la iglesia. Pues que en la clase anterior terminamos hablando de las iglesias, plural, locales. Ocupémonos ahora de los ministerios locales. Según las escrituras, en Filipenses 1:1, eso lo tengo aquí, a algunos os he dado un papel con un texto bíblico, bueno, con varios versículos, he dado 4 o 5 solo, porque no vamos a ver más. Tenerlos preparados cuando los nombre, así los leéis, ¿vale? Pero esto lo tenemos aquí. En este versículo nos dice claramente de qué está compuesta la iglesia, en qué partes, ¿vale? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o sea, Pablo y Timoteo se están dirigiendo aquí a la iglesia de los filipenses. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Aquí vemos claramente la estructura de la iglesia. Todos los santos, los obispos, la palabra ahora lo vamos a ver, obispo, anciano o pastor es lo mismo, ¿vale? Cuando nos referimos a un obispo, a un anciano. Cuando hablamos de ancianos, generalmente hay iglesias, generalmente las bautistas, a lo mejor, o de hermanos, que están compuestas no por un pastor solo, sino por un consejo de ancianos, donde siempre es uno el que hace de pastor, llevando el moderador, llevando un poco la voz cantante, pero son un consejo de ancianos. Entonces, obispo, porque en la Biblia vais a encontrar los 3 nombres. Obispo, anciano y pastor es lo mismo, es el mismo ministerio, solo que cada palabra enfatiza una parte de este ministerio. Y luego los diáconos. O sea, la iglesia local, en cuanto a ministerio local, está compuesta todos los santos, obispos, ancianos o pastores y diáconos. Entonces vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, todos los santos. Yo creo que esto nos queda claro a quienes se refieren. Lo leo aquí, dice, todos los santos, pues que no tenemos ninguna duda de que el Espíritu Santo, al hablar de todos los santos, se está refiriendo a cada hijo de Dios en la iglesia de Filipos, en este caso, en este texto que hemos leído. Pasemos a, con un poco más de detalle, mirar, bueno, pues los otros ministerios, ¿vale? Pero antes de pasar, esto nos queda claro. Todos los santos somos todas las personas que nos congregamos en una iglesia local, que somos hijos de Dios, no los que vienen de visita, que no han tenido la experiencia. Todo el creyente que pertenece a una iglesia local, todos los santos. Ahora ya sí, vamos a los diáconos. Bueno, en cuanto a los diáconos, acordaros que vimos los dones, ¿os acordáis? Los dones del Espíritu, esos 9, los dones de Cristo, esos 4,
evangelista, pastor, maestro, apóstol y profeta, y después hablábamos de los dones del Padre. Y aquí hablaba el don de la enseñanza, el don de presidir, y decía el que sirve en servir, el don de servicio. Y os ponía como ejemplo, el más destacado es el de diácono. Diácono significa servidor. El diácono es el que sirve, y lo vamos a ver en el momento que los diáconos fueron elegidos por un problema que surgió en la Iglesia, y era justamente ese, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra diácono significa servidor y alude a estas tres cosas: el que asiste, el que auxilia, el que ayuda. Es un colaborador. Que todos tenemos que servir, por supuesto. Que todos tenemos que asistir, auxiliar, ayudar, por supuesto, como hijos de Dios. Todos estamos llamados a eso. Pero que hay ministerios concretos pues que Dios los ha dado para eso, para que sirvan a los demás de una forma especial. Vamos a ver el origen de los diáconos, los deberes que tiene el diácono y los requisitos que debe de tener. ¿Vale? El origen. El que tenga el texto de Hechos 6, del 1 al 7. Aquí antes, ¿lo tienes tú, Josué? Susan, vale. Hechos, sí, apuntarlo, es verdad. Hechos 6, del 1 al 7. Aquí nos explica por qué salen los diáconos. Como he dicho anteriormente, surge un problema en la Iglesia. En el libro de los Hechos es cuando la Iglesia comienza. Y como todo comienzo, está en su apogeo, en su auge y aún un crecimiento, iba a decir bestial, pero maravilloso. Claro, la gente se iba convirtiendo, pero bueno, a millares. Y claro, esto hace que la iglesia local, que aún no existía, la iglesia pues tiene que organizarse. A ver, a los apóstoles se les iba de las manos. No podemos, y entonces estamos sirviendo, estamos dando la palabra, estamos, y encima estamos siendo criticados porque como no abarcamos a todos, nos critican porque no llegamos más allá. Y entonces surge esto, Susalem. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. ¿Veis? Surge este problema y entonces toman la decisión de, vale, pues vamos a elegir unas personas que se ocupen del servicio, de ayudar a las viudas, a las necesidades del momento, para que los apóstoles no descuiden su ministerio, porque como hemos visto anteriormente, al ver cada uno de los dones y ministerios, vemos que Dios ha repartido a cada uno ministerios diferentes. Entonces lo que no se debe tampoco es que cuando Dios da un ministerio, pues por a lo mejor hacer otras cosas a las que sí puedes hacerla porque puedes estar capacitado, pero Dios te ha llamado a eso concreto. Bueno, este refrán que se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ellos sabiamente dijeron: a ver, nosotros vamos a dedicarnos a la palabra, que es para lo que hemos sido llamados, y elegir unas personas. Y fijaros, no dijo elegir unos camareros para que sirvan, porque es importante, digo camareros porque es la figura que aquí tenemos. Sí que son los servidores, ya hemos dicho, son los que se les escoge para eso, para servir las mesas, para ayudar a las viudas, pero
Dice, elegid entre vosotros hombres llenos del Espíritu. Lee el primer versículo del segundo. Fijaros la importancia de que, a ver, ni el diácono es un ministerio de, pues como el pastor o los apóstoles y esto, ¿vale? Porque eso, pero tampoco es como a veces, venga, que lo haga el diácono, que es el que tiene que servir, ¿no? Todo viene de Dios, igualmente, ¿me entendéis la idea? Y para todo, aun para el servir, como es un don de Dios, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Es el requisito fundamental, aunque sea fregar la iglesia, aunque sea lo que sea que hagamos. El requisito primordial siempre es estar lleno del Espíritu. Léelo otra vez, Susan, esa parte. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Vale? Buen testimonio, porque va así. Solo una duda. Tal como indican en Hechos, fueron elegidos no democráticamente, sino por inspiración divina. Fueron los apóstoles los que escogieron. No, los eligieron entre ellos. O sea, dice, escoger entre vosotros. Fue una elección democrática. Sí. Ahora vamos a ver en cuanto el punto final va a ser la... ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Las clases de gobierno, ¿vale? Dentro del gobierno. Hay dos, el episcopal, que es el que tiene la Iglesia Católica y esto, y el congregacional. Nosotros tenemos el congregacional, es la congregación. A ver, a la hora de poner ministerios, luego lo vamos a ver en los ancianos y esto, ¿quién pone un ministerio, por ejemplo, a otro pastor o a otro? Lo vemos en Timoteo, que fue puesto bajo la imposición de manos del apóstol. Un ministerio de apóstol, de profeta, de pastor, no lo elige la Iglesia, lo elige el ministerio que hay. Pero los diáconos, como va a servir a la congregación, lo elige la congregación. Ahí entra la democracia, es la congregación la que tiene. Por eso dice, elegid entre vosotros, lo dice claramente, ahí no hay duda. Y en principio fue así, 7 varones. ¿Por qué 7? No lo sé, porque eran multitudes, quizá por eso es el número perfecto. En la Biblia encontramos el 7 en muchas. Y en principio se eligieron varones. Más adelante vemos que también se nos nombran mujeres. Así como en otros ministerios, que bueno, esto ya sería polémica y no vamos a entrar en ellos, no se nombran mujeres, en los diáconos sí. Habían diáconos y diaconisas, claramente. Tengo aquí el texto de Romanos 16:11, donde se nos muestra una, dice, os recomiendo, y Pablo además estaba recomendando por su buen testimonio, por su fidelidad, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea que primero fueron elegidos 7 hombres, de los cuales el primero fue Esteban, que empezó como diácono y acabó luego su progreso, fue un apóstol de Cristo y esto. Y luego pues se nos nombra a los otros el nombre de todos los demás. Bueno, entonces tenemos claro cuál es su origen, cómo surgen. Los deberes que tienen que tener. No es cosa para pasar de... bueno, se me olvidaba. El paralelismo en el Antiguo Testamento no habían diáconos, tampoco estaba la iglesia, pero un paralelismo en el Antiguo Testamento lo tendríamos muy claro en Jetro y Moisés. Jetro, su suegro, cuando va una vez y ve a Moisés y lo ve atareado, juzgando los problemas de todo el pueblo, él le aconseja y dice, no es posible que tú estés llevando todo esto, porque al final, además se lo dice así, yo os he dado un texto que lo he repartido, alguien lo tiene, es más amplio, ¿vale? En casa lo leéis. Cuando lo ves se queda un poco flipado de decir, es que vas a acabar mal tú y va a acabar mal el pueblo, porque no vas a abarcar. Por eso, centrémonos a veces en lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha llamado para eso, y demos todo lo que tenemos en eso. Y entonces le aconseja, búscate hombres que puedan juzgar las cosas pequeñas, cuando te les surjan grandes, vengan a ti,
porque Dios te ha puesto a ti, pero busca hombres que puedan juzgar las cosas pequeñas del pueblo para quitarte tu peso y para que el pueblo a la vez esté mejor atendido, porque cuando primero que tú no puedes abarcar tanto peso y luego el pueblo siempre quedará alguien desatendido. Vamos a leerlo, quien tenga Éxodo 18 del 13 al 22, pero ya os digo, antes del 13... Del 17, ¿no? Ah, vale, pues entonces yo he puesto del 17, pues lee del 13. No leas del 13, que vamos. Bueno, son 3 versículos más o 4. Léelos, sí, estar atentos. Pero al final, ¿cuál es? ¿Éxodo qué? Sí, Éxodo 18 del 13 al 22. Claro, yo lo había cortado un pelín, pero bueno. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora, amigo, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Vale, pues os fijáis, era tremendo lo que él hacía. Aquí, claro, hay una variante. Cuando hablamos de los diáconos, no sé si os habéis fijado las diferencias. El diácono es para servir, los pequeños jueces son para juzgar las cosas de Dios. Aquí es algo más ministerial, hay una diferencia. Por otro lado, aquí hemos dicho, lo elige la congregación. Ahí le dice Jetro: elígelos tú, porque era algo ministerial. Además no dice solo elígelos, prepáralos, porque a veces los que, lo digo por mi propia experiencia, los que estás al frente, a veces en una iglesia y más, pues bueno, yo os cuento la experiencia cuando en una iglesia pequeñita donde necesitas de todo.